noches. Bienvenidos a Tiene la Palabra, buenas noches al panel. ¿Qué pasó, Silvia? ¿No viene hoy? No, bueno, hoy está. Solo por hoy. Tiene una pequeña nana. Bueno, en el ojito, le mandamos un besito le mandamos de acá. un abrazo, la semana que viene ya va a estar por aquí. Por favor, que se cuide. Yo hago de Cecilia, rubia. Fernando. ¿Haces de rubia? No tan bien, pero bueno, se los ve bien. Pero Y van a estar mejor cuando... Estás un poco escotado hoy también. Sí, también. No, decía que van a estar mejor cuando presentemos y podamos dialogar con nuestro invitado de hoy, que es una figura entrañable Muy en el querido. humor argentino. Un maestro de los maestros, Sí, ¿no? claro. No solo del humor, porque le ha escrito a mucha gente. Un le ha gran puesto libretista. letra a un montón de personajes. Capocómicos, muchísimos. Realmente es un orgullo, encima el honor que dice que nos ve siempre. Sí, también. Encima esto, ¿no? No, sí, de una gran humildad, como la de los grandes. Y que ha hecho épocas, ha marcado hitos en la televisión argentina, como por ejemplo este. Cerrada a la mano del otro tipo. Ahí está. Ahí está. Bueno, mi vida, ahora que aprendiste, mi amor, desatalo, ¿eh? Soy un león. Sí, haciéndolo un todo. genio, mi vida. Pero sí. no duro ninguna goleta. Espérate que vamos a ver cómo se desata. Veamos cómo se desata. Sí, Es muy a simple. ver. Es muy simple. Tiene que estar acá. ¿Eh? Caramba. pasa? Que desgraciadamente No te entiendo. el capítulo para desatar nudos sale en el tomo siguiente, que se va a editar el año que viene. Bienvenido, Juan Carlos Mesa. Bienvenido. Qué alegría tenerlo esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Somos nosotros los Tengo el agradecidos que placer nos de tengan. verme un poco más flaco. Ah. Así es, pero con algunos años más. Bueno, vamos a hablar de acá para atrás y de acá para adelante. Con todo gusto. Y hay mucho para hablar, Hay muchas mucho. anécdotas para contar. Cecilia. ¿Quién quiere arrancar? Cecilia. Se ve muy bien ahora y muy elegante, tengo Muy que amable, decir. muchas gracias. Bueno, yo empezaría por el principio, por cuando era chico en Córdoba, en su casa con sus padres andaluces, En mi casa en Córdoba. de Córdoba. Y claro, tengo que remontarme a un tiempo un poco lejano, pero que está dentro mío, con una fuerza muy importante, porque devolverme a esos años es devolverme al patio de una casa que todavía está intacta, a una higuera, a un lugar donde yo, en ese patio, después de ir al cine Gran Avenida a ver el matiné con las películas de Stan Laurel y Oliver Hardy, yo venía mimetizado y hacía de gordo y de flaco. Eran mis ídolos de aquellos años. Primero fue Chaplin, después el gordo y el flaco, para tanto público. Siempre fueron humor. íconos, ¿no? Y yo hacía de gordo y de flaco y los vecinos se preguntaban, este chico está loco. Yo tenía 12 años, 11, 12 años. Hablamos desde luego de la infancia. ¿Y papá y mamá qué decían de este chico que ya mostraba dotes actorales, creativas? Mi madre era una cordobesa llena de humor, y posiblemente tanto mi hermano como yo hemos heredado de ella, posiblemente, no, seguramente, ¿no? Una impronta, una espontaneidad, tal vez más que una espontaneidad, porque no soy un espontáneo, pero sí la frescura de mirar la vida con alegría. Mi madre era una hija de madrileños, y mi padre era andaluz. Y mi papá, que cuando yo vine a Buenos Aires me acompañó muchísimo tiempo, era más conocido mi viejo que yo en el canal cuando llegábamos, porque así ahí venía, recién vino don Diego piropeando mujeres, era un andaluz. Los andaluces son, Son pícaros. digo, si hay alguna gente que hace reír más que los cordobeses de acá, son justamente los andaluces. Los andaluces, Son bueno, como que increíbles. Córdoba es Córdoba de la Nueva Andalucía, Claro. y tienen un humor, tenemos un humor que tiene la brevedad un poco del
del humor y de la gracia de los andaluces. El almacén del currito. Ese era de mi padre. También formaba ¿Así parte se del llamaba humor? el almacén, el Sí, currito? sí, además un almacén que se llamara Curro, pero mi padre era un curro, porque le decían Claro. curro como a muchos españoles. Claro. Y entonces yo nací en un almacén prácticamente, porque mi padre tenía ese negocio en una esquina frente al Corazón de María en Alta Córdoba, esquina que también está intacta, ¿no? No es monumento histórico nacional, pero Veo que ha vuelto a todos esos lugares hace poquito. he vuelto, he regresado y vuelvo en la memoria siempre, vuelvo en el recuerdo siempre. Yo nací ahí en el año 1930, saquemos la cuenta. Ahora, su padre también era bastante severo, porque cuando tenía 17 años, usted podía salir los sábados, pero tenía que volver a las 7 de la mañana. Perdón, a las 3 de la mañana. Tenía que volver a las 3 y tengo un recuerdo de eso. En cierta ocasión yo estuve trabajando entre los varios oficios que tuve en una panadería, repartía el pan y entonces le dije a mi padre, voy a ir al baile esta noche, y me dijo, pues a las 3 yo cierro con llave y aquí no entra nadie. Y como yo sabía de la severidad de sus avisos, dije, a las 3 voy a tratar de estar, pero no estuve. Y fue la única vez, yo creo que en la historia de los panaderos, que repartí el pan de traje y moñitos. Claro. En aquel tiempo yo iba a los bailes con moñitos, ¿no? Porque no lo dejaron entrar. No me dejaron Bueno, entrar. 3 de la mañana en esa época, digo, para repartir el pan era demasiado temprano, pero para el baile era Para el bastante baile tarde, no, lo ¿no? que pasa De es esa que yo época. tenía que estar en la panadería a las 5 de la mañana para Claro. cargar las tipas de pan. Ajá. Y entonces cuando yo golpeé en la celosía con una moneda, mi padre me dijo, ¿quién es? Le digo, soy yo. Afuera. Me dijo, aquí no, esta noche no. Ya ¿qué hora es? Las 3:10. Pues no, era a las 3. Y cuando mi papá Hombre de palabra, Ah, va. bueno, bien. era una sentencia. Entonces tuve que salir a repartir el pan a las horas de vida, pero de traje y moñito. A Una ver, travesura. Escúcheme, de mis 18 Juan Carlos, años. yo realmente había algunas cosas que no sabía, que me informé para este programa. Yo realmente, pero tengo un problema con usted. A ver, Porque si es cierto lo que dice acá, usted le escribió, a ver, yo le voy a decir, se los digo así porque son todos que marcaron mi vida. A Biondi le escribió, sí, a Balá le escribió, sí, a Tato Bores le escribió Sí, sí. y a Olmedo le escribió. también. Bueno, yo no puedo saber cuál de las 4 personas que nombré marcaron más a los argentinos. Nunca tuve el problema con nadie, porque siempre dicen, bueno, pero es realmente una cosa muy... Y es Calabró raro, y es Verdaguer raro. también. Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo se siente parado frente a eso, esto que acaba de señalar? Es muy él, fuerte, Fila? porque de esos 4 que yo le digo, me pongo a pensar cuántas muletillas la gente repite todavía y no sé cuál de los 4 marcaron más. Es muy fuerte. Y los 4 dejaron marcas. Yo siempre he dicho que de cada uno de ellos he aprendido un poquito. Y de cada uno de ellos guardo un recuerdo que es fantástico. Biondi, bueno, me tocó una etapa de él. Yo no escribí viendo a Biondi, que eso fue un ciclo que hicieron Golo y Guille y otros queridos colegas. Golo, sí, claro. Yo escribí la etapa de él de Festiviondi. Yo estaba haciendo aquí en Canal 13 un programa que se llamaba Humor Redondo, y un día Jorge Bayán, que es el gerente de contenidos, me llamó y me dijo, mira, Pepe Biondi quiere conocerte personalmente porque ve Humor Redondo y le gustaría conocerte y hablar contigo. Yo no podía dar crédito a lo que me estaba diciendo. Y tampoco podía decir que no. No, absolutamente. Y así fue como lo conocí a Pepe. Y así fue como después le escribí. Y era tan bueno como dicen, porque Sí, hay dos mejor, tipos. mejor que... A mí me han contado anécdotas de que se ha enterado de un chico enfermo en esa época y que le ha ido a actuar a la casa. Una Sí, cosa de no, ese, no, Pepe ese era- nivel de persona era como Pepe era dicen. formidable, Pepe era formidable. Mi hijo Gabriel, autor también, en aquellos años era un chico de 7 años, y entonces Pepe venía a casa y entonces nos poníamos de acuerdo a ver cómo íbamos a manejarnos con los sketches del próximo programa. Él me daba sus puntas, sus ideas, sus fórmulas, por eso digo que se aprendió de todos ellos, yo aprendí mucho. Y Pepe un día me dice, vos sabés que tu hijo no me conoce. Mi pibe no se había dado cuenta que era Pepe.
cuando yo venga el lunes, él venía a las 5 de la tarde, yo voy a tocar el timbre, pero que venga él a abrir. Entonces, cuando llegó el lunes a las 5 de la tarde y tocó el timbre, le dije, Gabriel, anda a abrir la puerta. Y fue y abrió, y Pepe se había venido de Caracterizado. Pepe Biondi. Claro, con su peluca, todo. Y le hablaba. Cuando se abrió la puerta y mi hijo lo miró, Pepe lo vio y le dijo, ¡qué fenómeno! Ay, qué lindo. Y mi hijo vino corriendo y me dijo, papá, ¿sabés quién está? Pepe Biondi. Y hacía 2 años que venía Pepe acá. ¿Acaso y no sabía que era el mismo otro? Juan Carlos, en una entrevista hablando de Alberto Olmedo, a quien acaba de mencionar Fernando, usted se refirió a él de un modo que me llamó la atención. Dijo, poseía una gran autoridad. Hablando de Alberto. De Alberto Olmedo. Olmedo era mucha gente dice que era un tipo triste. Olmedo, no puedo yo juzgar su condición de hombre en la vida cotidiana, pero porque yo no lo frecuenté tanto como muchos otros amigos que él tuvo. No puedo decir que fui un amigo de Alberto, pero sí un compañero de trabajo. Y digo que tenía autoridad porque él, por ejemplo, tenía fama de ser una persona que improvisaba absolutamente todo y que nunca se quería ceñir a un libro. Y conmigo fue todo lo contrario. ¿En qué época? ¿Cuándo? ¿En qué trabajaron juntos? Bueno, yo le escribí a él y a Porcel algo así como 8 o 9 películas. Ah, bueno. Y trabajé mucho, después en televisión hicimos El Chupete y después escribí para ellos un programa que se llamó Fresco y Batata. Claro. Una comedia. O sea que lo traté muchísimo a Olmedo. Y él tenía un rigor con su trabajo. Nada ¿Estaba librado al azar? No, nada librado a la improvisación, salvo esas cosas que tenía él. El repentismo ese que cuando quería, claro. Un gran repentista. Morcillaba un poquito, Sí, digamos. ¿no? Y sus eran hallazgos. Claro. Genialidades, por eso. Sus contribuciones eran el copyright de él. Él tenía realmente una impronta formidable. Yo creo que él fue el primero que mostró el detrás de las Absolutamente. gente de sí. cámara. Claro. Pero yo me sorprendí mucho porque cuando me enteré que iba a escribirle, le dije a Enrique Carreras, que era el director de sus películas, pero él va a aprender esto, se va a ceñir a esto, absolutamente. Y Sí, en el cine sí se nota igualmente, no es donde más cómodo, yo creo que él se sentía cómodo rompiendo tele. todo en el escenario, porque en la tele es mucho más fácil, como dice en el cine, como decía las letras, Sí, en televisión. Porcel que Olmedo. Olmedo le costaba más, se nota que en el cine está más atado, ¿vio? Sí, pero las decía, pero tenía la riqueza esa de saber aprovechar un instante para colocar justo una palabra O un gesto. o un gesto, pero con esa gracia absoluta que él tenía, ¿no? Alberto, en televisión yo lo recuerdo a Alberto siempre en los entretiempos durmiendo, porque a él le encantaba, tenía una vida nocturna agitada, a él le gustaba, se acostaba tarde, y bueno, entonces cuando llegaba el momento de grabar, los días que le tocaba grabar, él, mientras esperaba un sketch, él se acostaba y descansaba, se relajaba completamente. Y uno decía, pero este tipo ahora está dormido. Pero cuando llegaba el momento y se encendía el tali de la El cámara... Chupete fue un programa bárbaro. Era un torero, era fantástico en ese aspecto. Y recién hablábamos también, bueno, de Tato, otro... ¿Usted con Tato Bores fue la primera vez que actuó frente a cámara, puede ser? La primera vez. ¿Y cómo era ese personaje que usted hacía? Se lo pidió él además, ¿no? Se lo pidió Fue Tato. idea de Tato. No, él me empujó, digamos, por decirlo de alguna manera, me dijo, vos tenés que ser el director de La Canaleta, que era su canal de ficción. Ajá. Y yo le dije, yo sí, porque yo no había hecho nada más que un programa de panel, que era un redondo, pero donde Claro. yo era yo, no estaba actuando un personaje. En cambio, en este programa de Tato había que actuar un personaje, yo tenía que ser el director del canal. Y él componía un personaje muy divertido, que era el tío José. Y con el tío José hemos vivido momentos memorables. Porque él, chiquito, de estatura mediana, y yo, lungo, y él me abrazaba. Y me decía cosas para tentarme y lo lograba, desde luego. Claro.
Y con Tato, además de aprender muchas cosas, fundamos una hermosa amistad que perduró hasta que se nos fue. Yo no me voy a olvidar jamás de un recuerdo que tengo. Un día hubo un percance, un siniestro que no tuvo mayores contratiempos para el canal, pero se quemó una parte de su carpintería y de su sastrería hace muchos años. Y desde luego habíamos venido a darle nuestra solidaridad a la gente de la empresa. Y vinimos con Tato. Y cuando salimos íbamos caminando por la avenida San Juan, estaba todo el tránsito cortado, los bomberos, y en un momento dado Tato, que venía calladísimo, me tomó del brazo y me dijo: gordo, se me quemó el smoking, el frac que había sido el distintivo. Recién en ese momento que usaba para los monólogos políticos. Le cayó la ficha y dijo: si se quemó la sastrería, claro, ¿con qué salgo? Se me quemó el frac. Felizmente no fue así. No se había quemado. No. Y es cierto que se enojaba cuando... Porque había una época, es cierto, yo recuerdo que Camarota mandaba de Estados Unidos mandaba los sketches desde Estados Unidos y me llamaba a él, a mí, a mi casa. Que al principio no le gustaban mucho. Me decía: vení, sentate. Y yo me sentaba y él me decía: lee el monólogo que me mandó Aldo, a ver si te parece que eso puede ser. Y yo lo leía y me empezaba a reír porque era divertido todo lo que escribía Camarota. Y él me decía: ¿de qué te reís? Le digo: esto es buenísimo esto. ¿Te parece que es bueno? Sí. A ver, léelo vos. Entonces yo le leía a mi manera, le digo: pero esto dicho por vos es una maravilla. Y realmente era una persona que respetaba absolutamente y al pie de la letra los libros de sus autores, los consideraba, los apreciaba. Y con respecto a su humor, era un taurino como yo, que cuando se enojaba tiraba abajo una aldea como los elefantes. No se enojan nunca, pero cuando se enojan son difíciles. Y un día me acuerdo que estábamos grabando en el canal y hubo un problema con unas cámaras y él estaba vestido de mosca, porque habíamos traído un camión en ese momento Manliva, que era la empresa que recogía la basura, y él estaba vestido de mosca. Y entonces, así era en pleno mes de enero, sí. El calor era espantoso. Claro, las luces del canal y se todo. Moría. Y yo llegué y él se paseaba de una punta a otra del estudio, y él me miró y me dijo: vos y tus ideas. Vos y tus ideas. Mirá cómo estoy. Y estaba re caliente el tipo. Y encima yo me reía y él me dijo una mala palabra que no voy a repetir. ¿De qué te reí? Y cómo no me iba a reír si lo veía enojado y con las antenitas de la... Ahora, antes de eso, usted trabajó mucho tiempo ya en Córdoba, en la radio. Sí, muchos años. Y trabajó para Luis Arata, tengo entendido. Fue mi primer programa cómico. Es decir, la primera vez que me tocó escribir. Yo estaba haciendo un programa que fue mi ópera prima de humor con la gente de la radio, que se llamaba La Troupe de la Gran Vía. Y entonces un día apareció en la casa donde estábamos ensayando el representante de Arata, que tenía que venir a hacer un ciclo a Córdoba, un ciclo que duró 3 meses, y me dijo: yo me he enterado que vos escribís y me gustaría mucho que le escribieras a don Luis. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y fue mi primer programa para un capo cómico. Eso fue en el año 1957, por ahí. ¿Fue en ese programa que participó, entre otras figuras, Nini Marshall? No, Nini Marshall no. Con Nini, la única vez que tuvimos el placer de conectarnos, y yo que había admirado tanto su tarea, porque además de ser una excelente actriz, era una estupenda autora. Yo estaba haciendo un ciclo de radio en Radio Belgrano, donde venía gente invitada. Y un día le dije al productor: ¿y si le invitamos a Nini, vendrá a hacer un sketch conmigo? Y vino. Y entonces hicimos un sketch juntos. ¿Quiere escucharlo? Ahí está. Me encantaría. ¿Lo tenemos a mano? Ahí está. Perdón, Catita, escúcheme, el café se sirve por la derecha. ¿Y cómo el pocillo tiene la oreja a la izquierda? Usted ahora va a querer saber más que el pocillo. No, señora, está mal colocado. Tiene que hacerlo girar en el plato. ¿Lo qué?
¡Qué esa! Así que ahora se hace girar el pocillo. ¿Y con las cucharitas qué hago? ¡Bossa nova! Está bien, por favor, sirve el café y se retira. Señora de Luz y Gijona, dice usted que su esposo es escultor. Así es, efectivamente. Mi esposo es el autor de uno de los bustos. Ese fue uno de los lujos que se ha dado a lo largo de su carrera. Uno de los Qué momentos bárbaro. muy lindos y uno de mis recuerdos emocionantes, porque conocerla y verla participar, una mujer a la que yo había visto en tantas películas y que admiraba tanto, y de pronto estar leyendo un texto que yo había escrito, pero además de todo eso, lo que me sorprendió de ella, y mucha gente que la ha tratado mucho más que yo y la ha conocido puede dar fe de esto, me sorprendió su enorme timidez. Era muy tímida, Nini. Qué bárbaro. Y lo expresó en ese momento. Me decía, estoy temblando porque yo le digo, ¿usted temblando? Yo. Claro. Y vos estabas Malo, lo en llama- pánico, estaba Juan Carlos. Lo llamativo en el caso de Nini Marshall es que si usted ve, nació en Argentina, pero realmente, por ejemplo, los 5 grandes de buen humor estaban los hermanos Marx, pero el nivel que logró Nini Marshall, ninguna norteamericana ni ningún artista No. logró lo que hizo ella, es impresionante. Absolutamente. Para Mesa, el puntapié inicial para eso que empezaba a funcionar bárbaro, ¿cuál fue? En la radio fue también. Pero no era al aire. En la radio, antes, en la El propaladora. famoso, y durante la radio, cuando empezó a escribir. De la propaladora también vamos a hablar, porque Sí, está, sí, es sí, un sí, tema sí. ese. Durante la radio. El house House organ. organ. De la- Bueno, Ese fue el antecedente. ¿Cómo están de Pravda. informados? No pueden negar que son buenos periodistas. Bueno, el gracias. House Organ fue en mi radio de provincia, que después se convirtió, en ese tiempo era la filial de Radio Splendid, después pasó a ser Radio Universidad, y lo es hasta hoy. Y en aquellos años, aquella que fue mi radio, pues la considero mi radio, se me ocurrió escribir el house organ de la emisora y todos los días salía una edición a la mañana y otra a la tarde. Un laburo bárbaro, implicaba estar Absolutamente. caminando por los pasillos y preguntando Pero a todo el mundo. eran coplas non santas, no puedo de ninguna manera recordar. No, pero una, aunque sea. No, algo. no puedo. Pero eran todos en broma. No, era todo en broma, pero para corregir problemas que tenía. Por ejemplo, faltaba una luz en el baño y yo acusaba el tema a través de una copla. Y un Claro. día el director de la radio, un hombre a quien, bueno, le debo mucho de mi carrera, Félix Garzón Maceda, periodista y un gran comunicador, me llamó, en ese tiempo era el director, y yo dije, sonamos. Me va a echar porque estoy denunciando todos los Y problemas. me dijo, ¿vos sos el autor de esto? Y yo le dije, sí, ya yéndome. Y me dijo, ¿no te animás a escribir un programa cómico? Usted pensaba que lo rajaba. en Yo creía realidad. que me rajaba. Qué genial. Y entonces esa fue mi ópera prima en radio, porque así fue como nació la Troupe de la Gran Vía, que recién mencioné, un programa hecho con la gente de la radio y donde el protagonista era mi hermano Edgardo. Edgardo Mesa. Así es. Pero es cierto que iban con una propaladora por la provincia. Eso fue antes, como dice Luis. Bueno, pero vamos a hablar de eso después. Lo de la propaladora no tiene desperdicio. Después de la pausa, Juan Carlos Mesa tiene la palabra, no se vayan. Segundo bloque de Tiene la Palabra. Y está Juan Carlos Mesa con nosotros. Es un placer tenerlo, Cecilia. Estábamos hablando del tema de la propaladora en la provincia de Córdoba, Sí, en donde propalación Selec. ¿Qué era Selec? Se llamaban los cines. Las tiendas son todas las favoritas en el interior. Ajá. Y los cines, por lo general, las propaladoras se llamaban Selec o Stentor, eran todos nombres así. Entonces, Y esta no era la excepción. No, esta era la propalación Selec, donde tuvimos el placer de trabajar juntos con un grande del periodismo que ya no está con nosotros, pero vive en el recuerdo de muchos argentinos,
Sergio Villarruel. Inolvidable. Sergio, que estuvo también desde ya en Buenos Aires haciendo cosas que lo convirtieron en un señor periodista, que ya lo era cuando vino. Trabajó conmigo en esa propaladora. ¿Y qué hacían en la propaladora? Nos metíamos adentro de una chatita de un rugby 30, encorvados los dos. Pero era como una feria en el fondo, como la feria que dice señora, eso. Teníamos los dos grandotes adentro del los autito. dos grandotes, dos bocinas medias arriba y el tocadiscos, y entonces bajamos el volumen del tema musical, disco por cierto de pasta, y entonces decíamos grandes tiendas Casa Heredia esta semana, y pasamos la publicidad a dos voces. Entonces nos decíamos, vos haces medias, si vos haces medias, yo voy a hacer ropa interior. Y pasamos. ¿Quién les pagaba? Pasamos la propaladora. Claro. Claro, se vendía por hora publicidad para distintos. ¿Lo vendían ustedes mismos también? Sí, no, nosotros eran empleados de la. Leíamos, claro. Eran los speakers las contrataciones que hacía la los propaladora. locutores de la propaladora. ¿Pero podían inventar los productos ustedes o ya tenían? No, se vendía la publicidad por hora. ¿Y ahí no mandaban alguna anécdota, algún chiste? Y salíamos por la calle. Sergio no tiraba una noticia del barrio, nada. No, porque teníamos la obligación de ceñirnos a textos que nos daba el dueño de la propaladora, que nos controlaba. ¿Qué edad tenían ahí? Y esto ha sido años 50. 20 años, más o menos. Años 50, más o menos. Porque fue en la época todavía de mi juventud y de mi soltería. Yo me casé en el 55. Fue soltero alguna vez, porque veo usted ¿Alguna vez? es un sinónimo de casado. Pero no mucho fui soltero. ¿56 años ya? Tengo 56 años de casado, con Edith, que la amo. Es la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos, y además es mi primer público. Siempre que escribo algo, y digo escribo porque todavía escribo, es mi primera... mi primer público, mi primera está ahí en casa derritiéndose. Mi primera platea. Y ella es la que puso, disculpa, es la que puso el cartelito no molestar del lado de adentro. El día que festejamos la boda de plata. ¿Cómo me reí cuando los 25 años de casado? Claro, porque para las bodas de plata teníamos 25 años de casados. Y entonces pusimos el cartel en el hotel, no molestar del lado de afuera, pero cuando cumplí las bodas de oro, 50 años de casado, al cartelito lo pusimos del lado de adentro. Moleste nomás. Ahora, ¿cómo se conocieron ustedes? En Córdoba fue. Nos conocimos en Córdoba en un baile de egresada, mi señora es maestra, y cuando se recibió para hacer el viaje de estudios, hicieron un baile en el lugar donde ella vivía, en Villa del Rosario. Estudiaba en las Hermanas Adoratrices, y fui con un amigo que tenía una novia allá, y me dijo, ¿por qué no me acompañas? Haceme pata. Fui con él, y cuando estábamos en el medio del baile apareció una chica y me dijo, ¿usted quiere participar en el Correo del Amor? A la flauta. Y yo le dije, ¿qué es eso? ¡Wow, qué miedo! Es un telegrama que le traigo, porque venía como una mensajera. Le traigo un telegrama para usted. Usted es Mesa, Juan Carlos. Yo en ese tiempo ya hacía radio. O sea que ya eras conocido. Ya era conocido. Su amigo le había hecho toda la puesta en escena, me parece. Me parece que hubo ahí algo antes. Sí. Lo cierto es que yo le dije, bueno, sí, porque si usted quiere recibir el telegrama tiene que pagar 20 centavos. En aquellos años, bueno, 20 centavos, pero después, para contestarlo, tiene que pagar otros 20. Claro. Estaba todo bien acomodado. Vi cómo se iba esfumando mi monedero en aquel tiempo, porque eran 20. El telegrama era de las... El telegrama venía anónimo, decía, usted me gusta, quisiera bailar. Claro, pero había que indagar más. Claro. Mirá vos, es el antecedente del correo electrónico. No, en el correo electrónico dice que Era un Twitter, era en Twitter. Ahora creen que es una revolución, tiene 50 años. Eso. Exactamente. Esta Correo del que amor. la gente se Era un mira correo, pero no electrónico. Bien, pero entonces fue, usted me gusta, fue así, textual. Primero. ¿Y qué contestó el galán? Yo contesté, gracias por el concepto, no sé bailar, porque yo era muy Ay, pajarito. pero qué corte de... No, es que seguro que quería ver de dónde venía la Eso cosa. me costó como 4 pesos. Claro, y después que la respuesta, porque a ella también le costó. A ella también, claro, entonces ella tuvo que venir, o sea, la persona que me mandaba, que yo no sabía quién era. Conclusión, gasté 4 o 5 pesos en telegramas
y me di cuenta después Estuvieron que la hasta que las me 3 de la mandaba mañana. los telegramas era la que es hoy mi mujer. Pero le gustaba, ya estaba, había visto, usted la había Sí, marcado. sí. ¿Cómo Claro. se dio cuenta? Y me di cuenta porque ella me dijo, soy yo la que te mando los telegramas. Ah, muy bien. O sea, la encaró Basta de ella. gastar guita, digo, Basta. vamos, Impresionante, Edith. Basta de estar tomados vamos a por el contar mercado. lo sano. Y no hubo baile, pero hubo No, un bueno. chat de 5 horas más o Han menos. pasado 56 Y además años. tenía una hermana. Exactamente, que- con la que se casó mi hermano. Qué cómodos que increíble. son, los mesas, son muy cómodos. Se casan con la hermana de- Dos hermanos con dos hermanos. Trajo Ahorramos el una correo a las hermanas. Señor. Juan Carlos, usted además de estos personajes, uno de los clásicos, otro clásico argentino que ha marcado todo, los Campanelli también estuvo escribiendo ahí. ¿no? dónde? ¿A los Campanelli también le escribió? Los Campanelli, claro, sí. Bueno, ¿eso lo del bolido de la mosca se le ocurrió a usted? ¿No habrá ni el bolido de No, una bueno, mosca? hay muchas cosas, porque yo escribí los Campanelli en un equipo de autores, Sí. donde estaba su creador, que era Héctor Maselli, Maselli, el de la tuerca Juan también, claro. Pellegrino, y escribíamos los libros con dos autores que ya no están con nosotros. Uno era Jorge Basurto, Basurto, claro. mi gran amigo, y el otro era Oscar Viale, Al gordo bien. es estupendo. Bueno, autor ahora, de ¿usted grotesco. alguna vez pensó alguna vez que con esto de que Tato le dijo ponete del otro lado de la cámara, que se iba a producir un fenómeno con Mesa de Noticias donde usted era, bueno, no solo daba el nombre, No, sino no, también- no. ¿usted pensó que su propia imagen podía generar lo que generó ese programa? No, nunca. No, Que es un programa que inclusive tenemos algo acá, ¿no? De este programa. Sí, claro. duró- ¿Hay alguien que habla de ese programa? Mesa de Noticias duró 5 años y tenemos 2 escenas. No, Podemos ver pará, una de ellas. una anécdota para empezar. A ver. Mi participación en Mesa de Noticias estuvo marcada por 2 responsables o 2 irresponsables. Uno, Gustavo Yankelevich, el otro vos, Juan Carlos, porque para mí me dio una enorme tranquilidad saber que Gustavo estaba en la producción y que no me iba a empujar al precipicio porque siempre me ha cuidado, y por otro lado estabas vos, un tipo emparentado con el buen gusto, con el buen trato, con el respeto por el televidente, y que esta comedia, digamos, estando de tu mano, iba a ser realmente exitosa como lo fue. Anécdotas hay miles, porque en cada situación y en cada escena se producía un hecho risueño, y me parece que eso también hablaba de la salud del programa. Esa cordialidad que había entre nosotros era realmente importante. Yo traigo desde allí el mote de Capocheta Bianca que me pusieron, pero las escenas con Juan Carlos eran escenas realmente desopilantes, porque Juan Carlos lo que intentaba, y lo recordará seguramente, es hacerme tentar a mí con aquello de, mire, chiquilín, y entonces yo me tentaba, el actor se me desarmaba y la situación era muy jocosa. Pero no olvidaré el día en que me hiciste aparecer por un ducto de aire acondicionado en una situación realmente comprometida. De solo acordarme, me río, Juan. No lo terminó, ¿cómo Terminemos fue la eso? anécdota. Eso fue sensacional. Sí. En el que se suponía era mi despacho, en esa Mesa de redacción noticias. de ficción, había un ducto del aire, y entonces habíamos creado una situación especial por la cual Fernando tenía que aparecer detrás de la pantalla del aparato de aire. Y yo estaba sentado y a mi espalda estaba el aparato, ¿no? Y yo tenía una conversación, un diálogo, estábamos grabando un diálogo con Beatriz Bonet, que era mi tía, esta estupenda comediante, y otro formidable actor, Osvaldo Terranova, que hacía de podólogo. Y estamos conversando, haciendo el diálogo de nuestro sketch, y tenía que aparecer de pronto por el ducto del aire Fernando. Y yo, mientras hablaba con Beatriz y con Osvaldo, escuchaba cómo se sacudía toda la pared del decorado, porque tenía que estar puesto de una manera muy especial para que pueda salir. para poder asomarse. Entonces se raspaba toda la ropa, lo empujaban de los pies, y él es muy tentado, y Fernando se reía por la situación, y contenía la risa porque sabía que estábamos grabando ahí, al lado, hasta que finalmente Gustavo Yankelevich, que estaba en el control, paró la grabación y vino al piso y dijo: che, viejo, estamos grabando. Si ustedes se van a tentar, porque yo tenía una tentación, habíamos repetido 3 o 4 veces. Claro, claro. Si ustedes se van a reír de esta manera, yo voy a tener que levantar el sketch.
yo no veo ningún motivo para que se rían así. Y entonces Fernando tiró abajo la tapa, se asomó y dice, vos porque no estás metido acá. Hemos pasado 1000 de estas con gente como Fernando, que es un tipo realmente estupendo, porque que ha hecho una carrera formidable, pero con el que hemos compartido momentos muy lindos. Y hay otra gente que habla, ¿eh? Hay otras anécdotas. Sí, señor. A ver. Me acuerdo de Gianni Lunadei, ese tipo maravilloso que era Gianni, las barbaridades que nos hacía. Me acuerdo cuando teníamos escenas con él y él se hacía hacer un plano corto y se quedaba sin ropa abajo. Y nosotros teníamos que hablar con eso adelante, que el público por supuesto no veía. Me acuerdo de la oficina de espionaje, de inteligencia que habíamos montado cada uno, que había montado yo con tu hermano, que día anterior al que yo tenía que hacer escenas con vos me contaba anécdotas del fin de semana en la Quinta, y yo te sorprendía con alguna cosa que vos no esperabas y enmudecías porque no podías hablar, y vos me devolvías. Me acuerdo la vez que se me había roto el coche y yo no había dicho nada, pues yo tenía un coche muy viejito, y sacaste un amortiguador de abajo del escritorio y lo pusiste sobre la mesa, y yo por supuesto no pude hablar. Sos un tipo maravilloso, te queremos mucho todos, y además en su momento reinventaste la televisión, porque el disparate no formaba parte y el absurdo del humor. Y vos, inventaste un humor que no había, ¿no? Inventaste el disparate, lo pusiste en un lugar que era muy naturalista, muy realista, muy concreto, y vos echaste a volar la imaginación y el humor, y eso se incorporó y forma parte de todo el sistema de humor de la televisión, pero no estaba hasta que Mesa lo puso en la pantalla. Te quiero mucho, gordo, y qué suerte tenerte ahí. Qué bárbaro. Qué lindo. Paco Fernández de Rosa. Qué comediante, qué comediante. Y a mí me daban letra, me decían, se le ha roto el coche a Fernández de Rosa. Cuando tengas la escena con él, ¿qué le ha pasado? Tiene unas gomas lisas. Claro. Entonces yo llamaba inmediatamente al asistente y le decía, conseguime un neumático nuevo. Y tráeme de cualquier medida. Entonces cuando se jugaba el sketch y entraba él, yo lo miraba y le decía, Rosales. Rosales. Y cuando yo le decía así, él ya movía los anteojitos. Entonces le digo, no le voy a decir nada, no le voy a hacer ningún cargo, pero le voy a entregar esto modestamente, y le ponía un neumático en el escritorio y se moría. No, pero lo de Lunadei, haciendo la escena en calzoncillo y que usted, y toda la gente no sabía por qué se tentaba usted, y era que el tipo, y estaban filmando para arriba y era como que no pasaba. Siempre, porque se ensayaba y todo era normal, pero cuando yo salía del ascensor, decía acción, él ya se había quedado con... Además tenía una figura tan graciosa. Claro, porque era muy flaquito. Era flaquito, era de piel muy blanca y usaba medias negras con ligas. Ajá. Increíble. Y se quedaba en calzoncillos con ligas, pero le decía a Coquito Acosta, al director, tomame nada más que la cintura para arriba. ¿Y el le pertenezco de quién es? ¿Lo inventó él o se lo puso usted? Le pertenezco, ese que decía le pertenezco. Le pertenezco eran todas improntas de Gianni. Increíble, esa quedó todavía. ¿Cómo salió? ¿En un ensayo? En un ensayo, porque él tenía realmente frases que eran memorables, como por ejemplo, este sillón, como lo quiero, este sillón. Amo este sillón. O amo este sillón, o como por ejemplo, benemérito señor director, etc. Sí, claro. Pero él, por ejemplo, cuando yo salía del ascensor con el portafolio y lo veía así, era imposible. Vamos a verlo. Lo vemos, a ver, Gianni. Nuestro benemérito señor director, a ver cómo camina, a ver cómo le dicho. Ahí está, muy bien. Deposite la tarjeta, ahí está perfecto. Café, señor, ha llegado. ¿Edulcorante o azúcar? Edulcorante, por favor, edulcorante, dos. Póngale Roboruba. Sí, Robolupa, señor, la primera mujer robot, la última creación de mi imaginación, señor. La he hecho para bajarle los humos a Robolupa porque últimamente estaba insoportable, señor, no sabe lo que es, y está loco con ella. A ver, Robolupa, muéstrale el pan dulce a nuestro benemérito, señor director. Muy bueno. Qué personaje. Era un tipo fuera de serie, realmente un villano de comedia estupendo. Cuando teníamos un invitado, él se ponía detrás del invitado y lo hostigaba para que
me castigara a mí. Decía, propínele un trinquete de ojos. No. Y después venía y se ponía detrás mío. Juan Carlos, después hiciste un programa con él que era El Gordo y el Flaco y todo. El Gordo y el Flaco. ¿Alguna vez te imaginaste que podría tener ese final él? ¿Él? Que se mataba. No, para nada. Yo estaba haciendo radio en Córdoba y él estuvo conmigo 15 días antes, en el mes de junio fue. Y fuimos a comer con él, con su hija Magda, con su otro hijo. Y estuvimos en una larga sobremesa. Él estaba muy descontento porque no sobraban en ese tiempo las ofertas de trabajo. Y era un actor estupendo realmente. Sí, no cabe duda de eso. Había compuesto un villano de comedia, pero no solamente por lo que había hecho en nuestro programa, ya era un actor que había hecho muchas cosas importantísimas. Y él estaba un poco dolido por eso. Yo le decía, mira, cuando yo termine la radio ahora y vuelva, porque estuve en Córdoba casi un año, y vuelva a Buenos Aires y me reintegre a lo que estoy haciendo allá, tengo un proyecto para que hagamos juntos. Pero desgraciadamente no espero, fue realmente muy triste lo que pasó, pero bueno, nos ha dejado un recuerdo de un actor tan lleno. Él nos regalaba su humor durante toda la grabación, permanentemente. Bueno, de hecho, la mitad de las notas que le hacen a usted, el periodista o empieza o termina la nota diciendo le pertenezco. Le pertenezco, sí, Gianni no, era fantástico. Llamaba al asistente y le decía, tengo una escena con el Gordo, sacame la puerta de los goznes. Entonces yo no sabía nada, le ponían talco a la puerta y la sacaban de los goznes, la puerta de mi escritorio. Entonces cuando decíamos, se graba, yo sin saber nada, por el intercomunicador decía, señor de la Nata, ¿quiere venir? Y él, en vez de abrir la puerta, la tiraba abajo. Él, en lugar de abrir la puerta, como estaba fuera de los gones, la empujaba y caía una polvo, porque estaba todo con talco la puerta, era una nube de polvo. Ahora, ¿cuánto hay en el humor entre, digamos, los actores de humor, el factor sorpresa? Absolutamente. En ese Además, programa se generaban las situaciones a propósito fuera del libreto. Sí, Claro. sí, nos ceñíamos desde A ver luego. quién era más, como un desafío a ver quién era más astuto que el otro. Era como una interna dentro del libreto. Absolutamente, Increíble. claro. Que no trascendía como una cosa espontánea, que parecía una cosa que estaba libretada, ¿no? Pero la gracia, la espontaneidad, la frescura que tenía particularmente Gianni, todos en ese elenco, Paquito Fernández de Rosa. Había de todo, habían puesto a trabajar ahí de todo. Bueno, un estaba elenco Cris Morena empezó ahí también. Cris Morena segundo, las ascensoristas. También es cierto que cuando los actores verdaderamente se tientan de risa, el público no Eso lo es resiste. genial. Claro, depende de en qué momento la tentación Claro. y hasta dónde, porque desde luego es como en el teatro eso es terrible, porque una tentación en un teatro uno se siente mal porque le está faltando el respeto al público, salvo que el público sea cómplice. Claro, Claro. acompaña como cómplice. Eso es Claro. lo bueno. No, nosotros no tratamos por todos los medios de evitar, porque el programa iba grabado, de manera que cuando había una risa que se salía un poco de la casilla, de la historieta, Se cortaba. volvíamos a grabar. ¿Grababan en el neumático o en helicoidal en esa época? Helicoidal. Los cosos grandes. Sí, claro. Y volver para atrás era tremendo. Era terrible. ¿Qué se editaban en caliente? Se editaba y era terrible, un programa de 56, 57 páginas y aproximadamente 80, 90 gags, porque iba trepando la historia por Sí, sí, claro, sí, sí, más que lo vi, pequeños me gags. encantaba. Y siempre había un invitado de lujo al que le hacíamos la vida imposible por algo, ¿no? ¿Recobras alguno? Sí. Por ejemplo, yo me tenía que casar y estábamos en el registro civil y la jueza decía, si alguien tiene que decir algo, que lo diga ahora o lo calle para siempre. Alguien se opone a este casamiento y se abría la puerta y aparecía Álvaro Alzogaray. Y decía, yo me opongo, congelábamos. Terminaba el programa ahí. Ay, qué- El día siguiente, cuando empezaba de nuevo el programa, continuaba. Con el yo me opongo. Lo No, era una descongelaba. superproducción, además, la cantidad de gente que laburaba para hacer eso. una cosa. ¿Por qué se opone, ingeniero? Porque este señor es un inconsciente con los números, no puede casarse. Entonces siempre jugábamos con alguien, jugábamos, se prestaba al juego gentilmente. Juan Carlos, en una época en que no le estaba yendo tan bien, anterior a esto,
y usted estaba a punto de volverse a Córdoba, tuvo un encuentro con Blackie. Ah, sí. ¿Y hablamos después? ¿Cómo no? Después de la pausa. Juan Carlos Mesa tiene la palabra, no se baje. Tercer y último bloque. ¿En serio? Sí, rapidísimo. Pero pareciera que recién empezábamos. Sí, una ráfaga. Quedó una pendiente. Sí, yo quería saber cómo fue su encuentro con Blackie. Con Blackie en una confitería en la avenida 9 de Julio. Juan Carlos Altavista fue quien propuso que yo me acercara a Paloma, porque en ese momento ella estaba produciendo la cabalgata YPF en Canal 7 y necesitaba un autor. Y entonces Juan Carlos Altavista me dijo, tenés que ir y hablar con ella, tenés que conocerla. Y yo quedamos en encontrarnos en la confitería Jockey Club, y resulta que yo fui una hora antes, llegó la hora, pasó la hora, media hora más, y yo dije, no vino. Ya está, no vino. Y entonces me fui, me levanté, pagué mi café, y cuando iba saliendo, Blackie estaba sentado en el salón familias. No. Y yo dije, ahora me mata. Pero bueno, después, finalmente, en el tiempo, producimos un programa juntos con Paloma. Nos hicimos muy amigos, aprendí tanto de la señora televisión. Una gran figura. Y tengo un recuerdo de ella en Humor Redondo. Los primeros programas, ella venía de invitada siempre, Paloma. Y un día yo tenía que cortarme el pelo y me metí en una peluquería que había cerca de acá del canal, en la calle San Juan. Me metí en una peluquería y el tipo me hizo un peinado y me metió tanto spray, y yo en ese tiempo tenía mucho pelo. Entonces llegó un momento del programa que iba en vivo, y cuando nos sentamos y Larrea dijo buenas noches familia, y empezó el programa, Blackie dijo, antes que nada hoy yo quiero hacer una pregunta. Gordo, ¿dónde tenés la raya? Porque me había peinado de una manera, la pregunta de ella era una pregunta absolutamente fuera. Malintencionada, pero... No, bueno. para nada. Y yo me quise morir. No quería hablar más, no pude hablar más nadie. Qué brava, brava. Sí. Bueno, mire, por ahí tenemos una imagen de Humor Redondo que yo nunca pude ver un tape de nuevo de Humor Redondo, pero tenemos una imagen que hemos conseguido. Ahí están. Que eran Camarota, está Basurto, Garaycochea, usted, y después está Larrea era el conductor. Era una cosa... Mire, yo lo que me asombró leyendo esto es que ese programa se hizo en el 68. Sí. Yo me acuerdo ver ese programa que mi viejo se quedaba loco. Yo ahora me acuerdo que tenía 6 años, pero es raro que uno a los 6 años se quedara... Era un programa de inteligencia, de humor, que hay a veces programas de humoristas que son simpáticos, pero era una cosa de locos el programa, fue una cosa media revolucionaria. Sí, fue un programa que también permaneció 5 años. 5 años, yo ahora he visto los otros. No, estuvo 5 años. Claro, 5 años como mesa de noticias. Sí, porque habíamos hecho un pandam con 2 programas. Uno era muy redondo y el otro era una comedia que yo escribí con Basurto que se llamó Gorosito y Señora. Sí, con Santiago Val y Susana. Y el perro bárbaro. Mire, lo vi todo, yo no sabía. No tenés señora, Gorosito. No tenés señora, Gorosito. Todos los caminos llevan a Juan Carlos Mesa. Justo esta pausa me viene para empezar La pregunta final. a jugar el cierre del programa. La pregunta final dice lo siguiente, don Mesa. ¿A Mesa le pertenece o no le pertenece una parte de la televisión argentina? ¿Le pertenece el verde? ¿No le pertenece el azul? ¿A Mesa le pertenece o no le pertenece una parte de la televisión argentina? Porcentaje que determinará cada uno de los votantes en este momento en la tribuna. Yo tengo una respuesta. 81% dice que le pertenece. A ver el panel para el cierre. El 19% no vio nunca la tele, son cómicos. Pero... Fernando. Bueno, en primer lugar, ¿sigue en contacto con ese banco que hizo las voces? Qué grande esta tarjeta. Ando buscando un crédito, Mesa. Después a ver si me recomienda. Bueno. Bueno, ¿qué sí, se puede volvemos decir? al almacén El Currito. Qué grande esta tarjeta. No, bueno, yo no sé, la verdad que no merece mucho lo que uno pueda decir porque
vuelvo a los nombres, ¿no? No sé, encima tenés que sumar Blackie, tenés que sumar las personas que está diciendo, claro, Verdaguer, todo es imposible, todos los caminos conducen a Mesa, ¿no? Qué tranquilidad y qué ese estilo que tiene usted, no sé, yo le dije, voy a tratar de hacerlo enojar, no lo logré, cuando estaba maquillando le digo, a ver, lo voy a hacer enojar, me dicen todo el mundo que es tan bueno usted. Me hubiera gustado saber esa parte del elefante que tira la ciudad, pero bueno, algún día te contará. No pareció. Pero lo que tiene Mesa es el lugar, la capacidad, me parece además de todo, como persona, tiene esa cosa de estar centrado y decir, bueno, acá me toca jugar con Maradona, acá me toca hacer de Maradona a mí. Es como que los trata a todos por igual y la vida fluye, ¿no? Qué capacidad y qué falta de soberbia que podría tenerla, bien podría tenerla, porque solo con uno de los tipos que trabajó, uno solo, ya podría tenerla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cecilia. Bueno, Juan Carlos Mesa aportó, como decía Fernández de Rosa, aportó un elemento fabuloso a la televisión, por lo menos, al humor en general, a la radio también. En el teatro no lo vi. Que es un tipo de humor blanco, inocente, increíblemente efectivo, a pesar de eso, la más clara demostración de que hay muchas maneras de hacer reír. No es necesario caer ni en el grotesco, ni en... Es un género muy respetable, pero hay otros. Y ese tipo de humor divino, delicado, sutil, es el que le debemos a Juan Carlos Mesa, a quien me encanta haber entrevistado esta noche. Bueno, gracias por el concepto, muy amable. Maestro, tiene un minuto para hacer el cierre del programa. Benemérito, señor director. Bueno, un minuto que yo aprovecho para agradecer a toda esta juventud tan linda que ha tenido la deferencia de pensar que yo puedo pertenecer o no a la televisión. Y ese minuto lo quiero aprovechar también para decirle a la gente joven que tienen que escribir, que guionar los futuros programas de una televisión que los está reclamando. Yo creo mucho en los jóvenes, tengo hijos que escriben, tanto Gabriel como Juan Martín, como Juan Carlos, y me encantaría que todos ellos, todos los jóvenes que tienen inquietud, vocación por esta hermosa disciplina, se determinen a escribir, porque no tenemos en este momento, y es un cargo que hago, un programa de sketches y gags, un programa cómico, con tantos actores buenos como me encuentro todos los días y me preguntan, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? Nada. Y yo les pregunto a ellos, ¿y vos en qué andas? En nada. Me encantaría que ellos puedan participar de nuevo con la gente joven que está escribiendo programas de humor que están haciendo falta para llenar una sentida necesidad en este vehículo tan formidable que es la televisión. Los quiero mucho. Y hoy más que nunca podemos decir que amamos ese sillón y que le pertenecemos, maestro. Muchas gracias. Gracias, Muchas Juan Carlos por estar con Mesa. nosotros. Gracias a ustedes por estar allí. Nos volvemos a ver la próxima semana. Acá en Tiene la Palabra. Nos vemos.